Bueno, vimos el caso de n igual 3 de la forma de Newton, veamos el caso general. Entonces queremos construir un polinomio p de x, y tengo a partir de qué, de unos datos, ¿no? X0, los nodos, ¿no? Que habíamos llamado de x0 a xn con sus respectivos y0 y n, que también los habían llamado, que estos eran f de x0, f de xn. Bueno, entonces lo primero que hacíamos era construir el p0 de x. P0 de x era y0 directamente, eso era lo que hacíamos, que lo podemos llamar también a 0, ¿no? Como coeficiente del polinomio. Luego p1 de x. Por supuesto que p0 de x es y0 porque p0 evaluado en x0 me da y0, ¿no? Para cualquier punto en realidad, pero en particular para el que me interesa, que es x0. Luego p1 de x, donde vamos a considerar ahora ya el x1 y 1, ¿no? Tenemos el x0 y 0, x1 y 1, x2 y 2, así hasta el xn y n. Que a su vez esto es f de x0, etc. Hasta f de xn es esto. Yo lo pongo en cuadros como que están cada uno relacionado con el respectivo. Y entonces el p1 de x, ¿qué va a ser p1 de x? Bueno, como habíamos dicho en el caso de n igual a 3, primero el y0, y luego le sumo algo que se anule cuando evalúe en x0, de modo que me devuelva el resultado original, y después necesitamos un coeficiente que nos dé el nuevo valor. Entonces primero, para que se anule, ponemos x menos x0. Entonces si yo evalúo este p1 en x0, esto se anula y me da y0, que es lo que queremos, ¿no? Que en x0 valga y0. Bueno, ¿qué hay que agregarle acá? Bueno, justamente, en general le vamos a agregar un a1, ¿no? Después habrá que ver cómo se calcula, pero en principio se toma un a1, de modo que cuando yo haga p de x1 me dé y1. Después vamos a ver cómo sacar el a1. Pero en la forma general, luego mi p2x va a ser y0 más el a1, x más x0, y le agregamos el a2, y se tiene que anular en x0 y se tiene que anular en x menos x1. Y en general podemos hacer esto hasta el paso n, donde lo que vamos a hacer es agregar los términos que sean necesarios, por supuesto, hasta llegar al enésimo, donde lo que vamos a tener es el a sub n por x menos x0 por x menos x1, y van a estar todos hasta el último, que va a ser x menos xn, ¿no? Bien, entonces, bueno, en realidad este es xn menos 1, porque si nos fijamos para el P1 tenemos el x0, para el P2 tenemos x0 y x1, o sea que siempre el último es 1 menos del xn. Así que esto es xn menos 1. Bueno, esta es la fórmula general, por supuesto habría que preguntarse cómo sacar los a. Pero antes de eso, recordemos que también habíamos expresado esta fórmula sacando factores comunes porque se repetían. El x menos x0 está acá, pero también está en este término, y va a estar en todos los demás hasta el último. Por lo que nosotros hacíamos era el y0, y luego que hacíamos, sacábamos factor común x menos x0. Entonces sacábamos factor de x menos, teníamos a1, x menos x0. En realidad el a1 lo teníamos como factor común, lo teníamos dentro de, sacamos factor común x menos x0 y nos quedaba a1 más, y luego venían los otros términos, o sea, el segundo término es a2 por x menos x1, etc. Van a ir todos los demás hasta el último, obviamente sin el x menos x0, hasta el x menos x1, hasta el último que es x menos xn menos 1. Bueno, pero x menos x1 va a estar en este y todos los que le sigan. Entonces podríamos sacar factor común desde acá también. Y así con todos, ¿no?
Entonces nos queda Pn de x igual a I0 más, primero sacado factor común, x menos x0 por A1 más, bueno, otra vez, ahora saco factor común x menos x1 por A2 más, ¿y qué voy a tener ahora? Lo mismo, x menos x2 factor común por el A3 y así sucesivamente. Podemos decir que el último de todos va a ser x menos xn menos 2, ¿no? Por el A sub n menos 1, y luego nos va a quedar, lo voy a escribir abajo, más A sub n por x menos xn menos 1, ¿no? El A sub n y el xn menos 1. Y ahí tenemos esta expresión que parece más difícil, pero va a tener ciertos beneficios en cuanto a cantidad de operaciones que tenemos que hacer. Es una forma anidada. En total estoy haciendo n productos y van a ser menos que en las otras formas de calcular los polinomios interpoladores, como puede ser la de Lagrange. Bueno, la discusión que vendría ahora es cómo sacar los A sub ceros, los A sub i, perdón. El A sub 0 claramente es f de x0, ¿no? Ahí no tenemos problema porque mi P0 de x era directamente I0, que lo había llamado directamente A sub 0. El caso siguiente es P1 de x, que era A sub 0 más A sub 1 por x menos x0. Entonces, si yo evalúo, por ejemplo, en x1, obtengo A sub 0 más A1 x menos x0. P1 de x1 es f en x1, o sea, I1. Y por lo tanto uno lo que puede hacer es despejar el A1. Si uno despeja el A1, lo que va a obtener es f de x1 menos A sub 0 sobre x1, ¿no? Acá habría que evaluar en x1 menos x0. Bien, ¿quién era A sub 0? F de x0. En definitiva nos queda f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. Y uno puede hacer lo mismo para el siguiente también. Pero habrá que hacer un poco más de cuentas, ¿no? Si teníamos que era A sub 0 más A sub 1, x1 menos x0, el A sub 2 era x1, perdón, esto es x sin x1. X menos x0 y esto era x menos x0, x menos x1. ¿Qué nos resta entonces ahora? Si nosotros nuestro p de x lo evaluamos en x2, sabemos que nos da f de x2. Entonces obtenemos otra vez que evaluar en x2 menos x0 más a2 de x2 menos x0, x2 menos x1. Y otra vez habría que despejar el de a2. Si hacemos eso, lo que vamos a obtener, bueno, habría que hacer la cuenta, pero en definitiva, nuestro a sub 2 va a ser f de x2 menos todo esto, menos a0 menos a1 x2 menos x0, dividido todo esto, x2 menos x0 y x2 menos x1. Bien, pero ¿quién es este? Si ponemos un paréntesis y un más acá, sí, es nuestro P1 evaluado en x2, ¿no? Entonces podemos reescribir esto como f de x2 menos P1 en x2 sobre x2 menos x0, sí, y x2 menos x1, ¿no? Un poco más compacto. Y bueno, y esto se va a repetir para todos los siguientes pasos. Cuando yo haga el siguiente paso, que lo que voy a tener es p de, este era p de 2, p de 3 en x3, voy a tener otra vez a 0 más a1, x2 menos x0, perdón, x3
más A2x3 menos x0, x3 menos x1, y luego tendré la 3 por x3 menos x0, x3 menos, lo escribo acá abajo, ¿no? Pero sigue multiplicando. Bueno, lo que vamos a tener es que P3 x3 es igual a todo esto, que ¿qué es? Es P2 en x3 más lo que me queda, que es A3 por los otros términos. Y bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar, quiero saber quién es el A3, y acá se ve claramente lo que va a hacer, porque esto otra vez es f en x3. Cuando despeje el A3 me va a quedar f de x3 menos p2 de x3 sobre la multiplicación de todos los x3 menos los xy que tienen menores que 3, ¿no? x3 menos x0, x3 menos x1, x3 menos x2. Y ya se empieza a ver entonces cuál es la tendencia general. Esto también lo podemos escribir como p, p de 3 en x3 menos p2 en x3 sobre, bueno, el producto x3 menos x0, x2, x3 menos x1, x3 menos x2. Bien. En general, entonces, a sub n más 1 va a ser igual a pn más 1 de xn más 1 menos pn de xn más 1 sobre el producto de, de los xn más 1 menos xy desde igual 1 hasta n, ¿no? Que es lo que teníamos acá abajo. Bueno, en realidad arrancamos en 0. Para ser exactos, podríamos poner en 0. Así nuestro y resta el x0 primero.